Buenas noches, somos el grupo número 10, conformado por Jair Salazar, Sofía Montañez y quien les habla, Daniel Ruiz. Somos de la asignatura de Finanzas para Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy les presentamos nuestro análisis de modelación financiera, la valoración de una empresa con dos líneas de negocio. Esto lo vamos a hacer bajo los tres escenarios y vamos a usar los métodos que se han trabajado durante el semestre. Para empezar, está el requerimiento, que el punto de partida es claro, ya que la gerencia quiere saber cuánto vale la empresa y para esto nos dieron toda la información. Tienen dos líneas de producto, la primera con un precio de 40.000 pesos y la segunda 30.000. La planta tiene capacidad para 12.000 unidades por turno con dos turnos al día, pero actualmente solo venden 11.000. 3.000 son de la línea uno y 8.000 son de la línea 2. La empresa tiene una deuda de 3.000 millones de pesos al 14% de efectivo anual a 5 años. También tiene activos fijos por 4.000 millones que se deprecian en 10 años y un consultor externo estimó el costo del capital desapalancado, el Q, en 19% anual. Ya con estos datos construimos el modelo financiero completo. Ahora vamos a ver la zona de inputs, lo que quiere decir que vamos a manejar los tres escenarios de este modelo. En el escenario base, que tiene probabilidad del 70%, los precios son exactamente los del requerimiento, 40.000 y 30.000 pesos, con un gradiente de crecimiento del 4% anual. En el escenario pesimista tenemos el 20% de probabilidad. En este los precios bajan a 35.000 y 27.000. En este la mano de obra baja a 75 millones y la tasa de crecimiento de ingresos llega al 6%. En este caso la inflación se mantiene en el 5% anual y los impuestos en 35% para todos los escenarios. Ahora, en el estado de resultados, miremos cómo le fue a la empresa en el escenario base. En este, los ingresos totales en el año uno son de 4.320 millones de pesos, 1.440 de la línea comercial más 2.880 de la línea institucional. Aplicando los costos variables, 35% y 27% respectivamente, más la mano de obra con factor de representaciones de 1.51, llegamos a una utilidad bruta de 1.589 millones. Aquí vamos a mirar un problema. ¿Cuál es? Que los gastos financieros en el año uno, la empresa paga solo en intereses 420 millones. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace que la utilidad neta sea negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan 137 millones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a medida que se va amortizando la deuda, los intereses bajan drásticamente, lo que quiere decir que en el año 5 solo paga 107 millones de interés y la utilidad neta llega a 210 millones positivos. Esto quiere decir que la empresa mejora su rentabilidad año a año. En el balance general vemos la estructura de la empresa. Al inicio tiene activos totales de 4.143 millones, financiados en su mayoría con deuda de 3.000 millones, y el patrimonio es de 1.090 millones. Un dato interesante es que la caja se vuelve negativa durante los primeros 5 años, llegando a menos 819 millones al final. Esto no es una crisis de liquidez, sino más bien hay que tenerlo en cuenta que es una consecuencia de que la empresa usa sus recursos operativos para pagar deuda. También, al terminar el año 5, la deuda queda prácticamente en cero y el patrimonio crece a 1.291 millones. Esto muestra que el balance económico pues lo simplifica. ¿Qué quiere decir esto? Que solo muestra el capital de trabajo neto, 90 millones, más la propiedad, planta y equipo. Ya esto podemos ver que la política de cartera en 15 días para institucionales, 7 días para inventario y 15 días para el pago de proveedores. Buenas tardes, mi nombre es Jair Alexander Salazar Jaramillo y les voy a hablar acerca del flujo de caja. Bueno, este flujo de caja es clave para poder entender pues la valoración del NOPLAT, utilidad operativa después de impuestos sin financiación. En el año uno observamos que es de 283 millones. Le sumamos la depreciación de 400 millones, que no son salida de caja. Y llegamos a un flujo de caja libre de 683 millones. Este número es sólido, supera pues los 600 millones en todos los años. El problema viene es cuando le restamos la cuota de la deuda, 874 millones anuales en el año uno, lo cual serían 420 millones de intereses más 454 millones de capital. Entonces, pues el flujo al accionista es negativo en 191 millones en el primer año.
Esto pues es estructural. La empresa está usando pues su caja operativa para pagar la deuda. No hay dividendos, no hay capitalizaciones y pues todo va a servir a la deuda hasta que se extinga en el año 5. Continuamos, la valoración. Entonces llegamos a la pregunta de cuánto vale la empresa. Bueno, en esta hemos utilizado tres métodos y los tres métodos dan exactamente el mismo resultado. El método APV descuenta el flujo de capital al Q del 19%, sumando el beneficio tributario de la deuda da 2.000.813 millones. El método del flujo de caja libre descontando el WAT da el mismo número, 2.813 millones. Y el método EVA, capital invertido más valor presente del EVA futuro, también llega a 2.813 millones. Este resultado eh, pues es consistente, valida el modelo. Dicho esto, hay una alerta también por el EVA acumulado, es negativo en 1.277 millones, porque el ROI del primer año es de 6.9%. Está muy por debajo del WAT del 19%. La empresa vale por su potencial futuro, pero aún no está generando pues un valor económico como tal real. Bueno, continuamos. La estructura de capital igual. Bueno, la estructura de capital cambia dramáticamente durante los 5 años. Al inicio, pues la deuda representa el 107% del valor, si más del 100%, porque el patrimonio es técnicamente negativo y el que cae a menos del 61%, algo inusual que refleja este apalancamiento extremo. A medida pues de que se paga la deuda, la estructura se normaliza. En el año 5 la deuda es de 40% y el patrimonio es del 60%. Y al final pues del horizonte el WAT converge al 19% igual al Q. Es porque ya no hay deuda porque que genere escudo pues tributario. Hola a todos, mi nombre es Karen Montañez y daré continuación a la exposición hablando sobre el análisis de los escenarios financieros presentados en el dashboard. El dashboard nos permite visualizar el valor de la empresa en tres escenarios diferentes. En el escenario pesimista, el valor sería de 1.032 millones de pesos, considerando una caída en los precios y un aumento en los costos. En el escenario base, que es el más probable con una probabilidad del 70%, el valor estimado es de 2.813 millones de pesos. Finalmente, en el escenario optimista, donde mejoran los precios y la eficiencia operativa, el valor alcanzaría los 4.346 millones de pesos. Al analizar estos escenarios, según sus probabilidades, obtenemos un valor esperado de 2.610 millones de pesos. Estos resultados le permiten a la gerencia tomar decisiones estratégicas con una visión más clara en los posibles comportamientos financieros de la empresa. Seguimos con análisis de sensibilidad. El análisis tornado nos permite identificar en qué variables la empresa debe enfocar sus esfuerzos. La variable con mayor impacto son los ingresos. Una variable del 1% puede afectar cerca del 7% el valor de la empresa, es decir, aproximadamente 195 millones de pesos más o menos. En el segundo valor están los costos. Aunque su impacto es aproximadamente la mitad, finalmente los costos son la variable menos sensible dentro del análisis. Por eso la principal recomendación es proteger el precio y el volumen de las ventas, ya que es la acción que genera el mayor impacto y retorno para la empresa. Continuamos con calendario de deuda. El calendario de deuda muestra una cuota anual constante de 874 millones. Mientras los intereses disminuyen cada año, los abonos a capital aumentan hasta dejar la deuda en cero al final del año 5. Además, los activos desprecian en 400 millones anuales y no se proyectan nuevas inversiones. Como conclusión para la gerencia, la empresa tiene un valor estimado de 2.813 millones en el escenario base,
validado por 3 métodos de valoración. Actualmente la empresa destruye valor económico porque el ROIC es menor que el WACC. Esto puede mejorar con el crecimiento de los ingresos operativos. Por último, se planean 3 recomendaciones principales, como lo es proteger el precio de venta, evaluar una renegociación de la deuda para mejorar el flujo al accionista y planear la reposición de activos a partir del año sexto. En resumen, desarrollamos un modelo financiero completo que incluye estados financieros, flujo de caja, calendario de deuda y la valoración de la empresa bajo 3 escenarios diferentes. Con este análisis se concluye que el valor estimado de la empresa es el escenario base, que es 2.813 millones de pesos. Muchas gracias.